programa estamos conversando con David Bravo, doctor en neurociencias, graduado y doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. Te queremos dar primero que nada la bienvenida. David, ¿cómo estás tú? Muy bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Estoy muy bien y encantado de poder conversar contigo. En este programa, Salud para Todos, en Devox Radio, es un espacio de reflexión sobre grandes temas de salud, pero también un espacio de reconocimiento a la innovación, a la tecnología y, por qué no decirlo también, al éxito de los negocios en salud y en otras tecnologías que aportan para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy día vamos a conversar de Panex Therapeutics, que es tú me lo vas a explicar mejor que yo a ti, así es que primero que nada vamos a decir que la importancia de este trabajo que tú estás desarrollando es que apunta a grandes problemas universales, dolor crónico, adicción a opioides. ¿Cómo es que llegamos de un doctorado en neurociencias a haber desarrollado esta gran empresa? Y antes que tú me contestes esa pregunta, primero quiero saber ¿quién eres tú? ¿Cómo te desarrollaste como doctor en neurociencias? ¿Y qué significa esto de que tú has ya virado hacia una startup? Bien, yo soy David Bravo, padre de 5 niñas. Siempre me gusta definirme como un padre ante todo. Sí, tengo los dibujos de ellas por aquí en mis pizarras de trabajo. Excelente. Y de formación de pregrado yo soy kinesiólogo de la UMCE, pero estando Mira. ya, sí, amando mi escuela de kinesiología, el departamento célebre, donde empezó la kinesiología en Chile, pero estando en segundo año, tuve mi primera clase de neurofisiología y me enamoré de la neurociencia. Perfecto. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, descubrir cómo funciona el cerebro a nivel molecular, a nivel celular, cómo se conecta, cómo imaginamos la realidad, eso me fascinó. Entonces dije, yo termino mi carrera y me la juego por hacer un doctorado. Todos me decían, estás loco porque, bueno, eres kinesiólogo, tú eres un clínico y además no tienes currículum. Dije, voy por él y la determinación ha sido una característica que me ha llevado muy lejos. Y dije, voy por el doctorado. Y por cosas de la vida logré llegar a la Universidad de Santiago a sacar unas fotocopias, una cosa muy extraña, y me encontré con una antigua profesora, porque estudié primero obstetricia en USACH y me cambié a Kine después, a la UNC. Y ella me presentó el doctorado, yo pregunté, estoy buscando un doctorado, me dijo, abrimos el primera generación acá en la USACH, postula. Postulé, muy difícil todo, pésimo en el currículum, no tenía publicaciones, nada, pero me fue muy bien en lo teórico y práctico y fui seleccionado para entrar a la primera generación en 2011. Fue un regalo de la vida. Y durante el doctorado, bueno, fui conociendo prácticamente de cero cómo investigar, cómo ser un científico. Yo siempre me había considerado un clínico, trabajé un tiempo como autónomo en la Dávila, pero fue cambiando mi mentalidad en ese sentido y fue en ese contexto, estando en clases en el doctorado, recuerdo una clase sobre la fisiopatología de la epilepsia, y estaban presentando lo último, lo nuevo que se sabía en epilepsia, y de repente me presentan a este Panexin 1. Y yo lo miro y digo, bueno, esto me suena conocido, se parece un poco al dolor. Entonces terminó la clase, le pregunto al doctor y me dice, no tengo idea si está en el dolor, pregúntale a este especialista de acá de la universidad, al doctor Constandil. Fui a hablar con el doctor Constandil y él me dijo, jamás he escuchado esa proteína, este famoso Panexin que estás hablando, pero bueno, hagamos un experimento piloto, compremos algún compuesto que lo pueda bloquear y vemos qué pasa. Hicimos los primeros experimentos y funcionó de inmediato. Y desde ahí se transformó mi tesis doctoral y de la tesis doctoral se transformó en mi emprendimiento, entendiendo que la mayoría de las tesis se llenan de polvo, no quedan en nada y es conocimiento tan rico que aporta a la sociedad. Dije, esto tengo que transformarlo en algo viable. Bueno, yo estoy impactada cómo tú con esa determinación has estado venciendo paradigmas que la sociedad de repente le impone a las personas y claro, tú desde lo clínico puedes pasar a la investigación y tú hiciste este video
hacia el emprendimiento y el empresariado, pero a grandes niveles. Pero primero, contémosle a las personas qué es esto del dolor crónico, por qué el dolor crónico es algo que te importaba, por qué te fijaste en ese problema en especial. Bien, el dolor crónico ha estado cerca de mí por dos razones, y la principal, como clínico lo vi en el día a día de las personas que me tocaba atender, y por sobre todas las cosas por mi suegra. Mi suegra algo personal. padece muy personal, sí, y ella me motivó a decir, bueno, esto tengo que indagarlo y buscar cosas nuevas. Hay mucho que hablar sobre el dolor crónico y el por qué es una motivación, pero ahí hay un tema muy profundo. La abuela de mis hijas sufriendo y sin soluciones, o soluciones parciales, entonces dije, algo hay que hacer. Y por ahí empezó un poco el camino hacia el emprendimiento y hacia transformar mi conocimiento de la tesis doctoral en algo que pudiera ser escalable. Estamos en ese proceso, un camino sumamente largo, pero por ahí va la motivación. Perfecto. Y esto de hacer un descubrimiento de una molécula, entiendo entonces que desde lo clínico hiciste esta especie de ensoñamiento con la investigación de fisiopatológica absolutamente experimental y empezaste a meterte en el mundo de las moléculas. ¿Cómo fue ese viraje? ¿Cómo lo lograste hacer? ¿Cómo te hiciste dentro de un laboratorio? ¿Cómo te posicionaste como un investigador? Fue una transición difícil, o sea, al nivel de que no sabía agarrar ni una pipeta, o sea, con mucha torpeza, para nada, o sea, yo estaba entrenado para, qué sé yo, hacer rehabilitación motora y masaje, te fijas, porque nos entrenan como kinesiólogos clásicos, pero yo dije, bueno, esto tengo que aprenderlo, así que me esforzaba, había días que me iba a las 12, 1, 2 de la mañana, trabajando, intentando repetir hasta lograr extraer las neuronas, hasta lograr buscarle una señal, y así aprender primero a ser un científico, a pensar como científico, pero al mismo tiempo siempre con el pie en lo clínico y al mismo tiempo en lo comercial, porque una cosa que no te mencionaba es que este es mi tercer emprendimiento, y por lo tanto siempre también había una visión de esto puede ser algo beneficioso y de impacto para la sociedad, pero también un buen negocio por detrás que pueda beneficiar a mí, a mis accionistas, a la gente más cercana, y que pueda agregar valor trayendo trabajo, trayendo recaudación de impuestos, y que pueda agregar valor a la sociedad, más que solamente la atención uno a uno, que es muy respetable. Claro, ahí tú me contaste que siendo un inventor, ¿cierto?, de un emprendimiento maravilloso, que era esto de las empresas Quirón, de las sillas de ruedas que de una camilla pasaban, o de una silla pasaban a ser camilla, incluso habiendo conseguido algunos fondos, se quedaron cortos y eso aún está en pendiente, ¿cierto? Más o menos, la silla Get Up hoy día se vende y está funcionando. Lo que nos quedó un poco pendiente fue el primer emprendimiento que tuvimos como tesis de pregrado, que era una maquinita, un robot que mueve las piernas y le enseña a las personas a caminar, que se llama Aquiles. Con ese quedamos con fondos cortos, pero en paralelo hicimos la silla Get Up y la silla funcionó muy bien, tanto que ganamos el Premio Nacional de Innovación a Boni el 2015 por ese proyecto. Y hoy día... Maravilloso, la he ocupado en las UTI, realmente sí. Funciona. Claro, tú pones de pie que bien recto el paciente, puedes hacerle terapia, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, ya venía con ese mindset de, ok, podemos transformar, por ejemplo, en ese caso, la biomecánica o la neuromecánica, en el caso del robotito, en algo que nos permita traer valor masivo. Entonces, siempre pensé en mi tesis doctoral en eso. Voy a hacer algo que el día de mañana tenga un valor agregado, con todo el respeto que lo fisiológico me merece. O sea, digamos, el premio Nobel de este año fue sobre el proceso fisiológico del cómo sentimos calor, frío, presión, temperatura, digamos, que per se no es un producto, pero es conocimiento. Pero yo tenía en el corazón y en la guata, por decirlo así, esto hay que transformarlo en algo valioso para la sociedad y que también sea, por supuesto, lucrativo. Pero yo estoy sorprendidísima porque tú me estás hablando de que esta fue una tesis de pregrado, o sea, alguien que ya estaba como proyectando cosas que no estaban inventadas hasta ese momento y tuvo la visión y la valentía de expresarlas y desarrollarlas. Y así entiendo también que fue tu enfrentamiento con el mundo de las moléculas. ¿Cómo fue que empezaste desde ser un clínico ya a dedicarte
a identificar moléculas con una determinada efectividad? Partió todo, como te decía, con el descubrimiento inicial de que Panexin, esta proteína que yo estaba descubriendo, que descubrí en el doctorado, que es muy importante en el dolor crónico, habían algunas moléculas inespecíficas, o sea, que no son solo para ella, que al dárselas a animales le quitaban el dolor. Entonces, por ahí fuimos descubriendo eso, las moléculas eran disponibles en la literatura, pero eran muy pobres y muy inespecíficas, tenían muchos otros blancos, por decirlo así. Entonces, claro. Por lo tanto, lo que yo hice fue, una vez que terminó el doctorado, me senté en el computador y dije, ya, a ver, ¿cómo son las moléculas? Y empecé a mirarlas. Y luego empecé a ver qué tienen en común y las empecé a sobreponer. Y en base a eso fui creando moléculas nuevas, por supuesto, basado en la literatura, y utilizando servidores, software, que en el fondo, por la estructura de la molécula, son puros químicos, permiten predecir, ok, esto podría o no podría ser un producto para un humano, ¿esto será que llega al cerebro de la gente o se quedará solo en la boca o en la sangre? Con todos estos modelos predictivos matemáticos y computacionales, fui llegando a un par de moléculas que pude sintetizar y probar, que funcionaron bastante bien en animales, que es mi primer prototipo. Y luego, en base a ese prototipo, dije, bueno, ahora tengo uno que más o menos funciona, que tiene un mecanismo claro de cómo funciona en relación a esta proteína que llamamos Panexin 1, cómo la silencia, cómo la detiene, y empecé a crear un montón de otras moléculas similares, pero con mejorías, y con los mismos sistemas computacionales, usando lo que llamamos como Big Data, que es compararla con millones de moléculas, 285 millones de moléculas, comparándola una a una en el computador, lo hace el computador corriendo, se programa y lo hace, y para llegar a un grupo de moléculas que fuera lo más específico posible para este Panexin, que no tuviera relación con otras proteínas u otras moléculas, y al mismo tiempo que fuera novedosa, molécula completamente nueva. Y que además no hiciera efecto en otros sistemas orgánicos, porque muchas veces uno utiliza una actividad fisiológica, por ejemplo, de los beta-agonistas o de moléculas que abren los bronquios, pero que producen taquicardia. Entonces había que encontrar una molécula que fuera neutra en otros sentidos, pero que tuviera efecto como un efecto blanco sobre los puntos que tú específicamente buscabas, ¿no es cierto? Exactamente. Hay un grado de especificidad que es muy importante, porque ese es el mayor problema que tienen los compuestos o los fármacos para el dolor crónico, que si bien alivian el dolor, lo hacen a través de un blanco que se unen y silencian su actividad, que está en las partes del dolor, pero está en las partes respiratorias, en la memoria, en los centros de control del movimiento. Entonces la persona anda con sueño, se olvida de las cosas, se queda dormido, se cae, tiene malestares estomacales, qué sé yo, y en el caso de los fármacos opioides, que son los más eficientes, los mejores fármacos para aliviar el dolor, son sumamente adictivos. Claro. Ni más lejos, en Estados Unidos el año pasado murieron 100.000 personas por sobredosis de opioides, siendo el fentanil el más prevalente. Entonces, la persona tiene el mejor fármaco y lo hace adictivo, y los otros fármacos tienen un montón de efectos colaterales. Nosotros encontramos ahí un nicho y dijimos, vamos a hacer una molécula que sea solo para Panexin y que llegue solo a la médula espinal donde estamos trabajando, donde estamos logrando este efecto. Bueno, esto es realmente admirable. Ahora se nos ha pasado el primer bloque volando de conversación. Vamos a una pausa musical y volvemos de inmediato con el doctor en neurociencias, David Grau, que nos está contando ahora la historia de cómo partió este emprendimiento, pero nos va a contar cómo ha seguido y cuáles son sus proyecciones en el bloque que sigue. No se vaya de la sintonía. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.